Muy buenas noches, amados hermanos, les saludo con mucho gusto en este viernes 20 de noviembre del 2020. Seguimos adelante con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos y les invito a que lean conmigo Romanos capítulo 10, versículos 5 al 13, que es la porción que nos ocupa en esta noche. Dice así la palabra de Dios: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vamos a orar para que el Señor nos enseñe en esta noche. Bendito Dios, gracias Padre Santo, porque has, Señor mío, determinado en esta hora enseñarnos tu palabra, y estamos delante de ti, Señor, para suplicarte que nuestros corazones tengan mucho gozo de comprender cada palabra, Señor, que tú nos muestras hoy. Bendice el corazón de cada uno de nuestros oyentes. Tócanos, Señor, aliéntanos. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, seguimos adelante con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos y analizando el contexto, hermanos, desde Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo está expresando la tristeza de su corazón porque la nación de Israel, los hermanos de Pablo según la carne, han determinado, no creer en Cristo, han rehusado recibir al Mesías. Por eso Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En esto consiste el asunto de recibirle o no recibirle. En Romanos capítulo 10, versículo 1, el apóstol Pablo dice: hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es decir, el apóstol Pablo está pidiendo a Dios que los más de sus hermanos crean en Cristo. Ahora en Romanos capítulo 11, versículo 1, el apóstol Pablo continúa con este mismo conflicto interior. Dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? Es decir, el apóstol Pablo continúa con este conflicto interior y al mismo tiempo nos demuestra que tanto judíos como no judíos van a alcanzar salvación de la misma forma, creyendo en Cristo Jesús para salvación. Es decir, el evangelio que ofrece salvación por la fe. Sí, Romanos 1:16, volvemos a mencionarlo, que dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío o no judío. Y entonces aquí estamos, Pablo sigue hablando al respecto de esto. Israel rehusó creer, y con esta justificación civil Dios ha salvado también a los no judíos por medio del sacrificio de Cristo.
¿Es una improvisación de parte de Dios? No, por supuesto que no. Es el plan maravilloso que ya Dios había trazado desde un principio. Entonces, aquí en Romanos capítulo 10, versículo 5, el apóstol Pablo emplea el Antiguo Testamento para referirse a las obras de la ley. Dice, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, habría que cumplir la ley, lo cual nadie lo ha podido hacer cabalmente. Por eso el Señor Jesús, en esta porción del Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, dice el Señor Jesús, por ejemplo, oíste que fue dicho no matarás. Entonces parece muy sencillo. Cualquiera va a decir yo soy inocente de haber asesinado a nadie. Pero el Señor Jesús dice, oíste que fue dicho no matarás, pero yo les digo, cualquiera que aborrece a su hermano ya es culpable. Es decir, nadie está libre, nadie puede presumir o enaltecerse o jactarse de cumplir la ley, porque todos hemos transgredido la ley. Romanos 10:6 dice, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Otra vez el apóstol Pablo está citando el Antiguo Testamento en Deuteronomio capítulo 30, versículos 12 al 14. Pero realmente es una argumentación muy conocida. Ahora en este tiempo yo he oído muchas personas que dicen, sí, entonces yo voy a ir al cielo, ¿y quién va a venir del cielo para demostrarme que efectivamente hay un cielo o hay un infierno? Exactamente, esa es la argumentación que el apóstol Pablo está diciendo. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo descendió del cielo precisamente para cumplir un ministerio en la tierra y morir en la cruz para salvar a los pecadores. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió, Él visitó el Seol y resucitó. Y entonces el versículo 8 continúa, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Es decir, el Señor Jesús tiene toda la autoridad para mostrarnos que Él descendió del cielo y que también resucitó de entre los muertos. Y entonces por eso el versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fíjense que estos versículos tenemos que considerarlos y entenderlos tal como están escritos. Este texto lo ha usado muchas personas para decir que aquí hay una especie de fórmula, no sé cómo decirle, una especie de fórmula, que hay que hacer una oración para recibir a Cristo en el corazón. Esto no dice absolutamente eso. Dice que confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón es totalmente congruente con que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, si alguien cree en Jesús como el Salvador, sinceramente sus acciones lo van a demostrar. Podemos acudir a Juan capítulo 3,
cuando aquel hombre Nicodemo viene a visitar al Señor Jesús de noche en su casa. Viene de una manera oculta, velada, cuando nadie lo ve, y entonces visita al Señor Jesús y le dice: Maestro. En Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo visitó a Jesús de noche porque él no quería que lo vieran a la luz del día en la plaza pública o en la sinagoga, diciéndole maestro a este Jesús que ciertamente estaba siendo rechazado por la nación de Israel toda. Por eso Nicodemo no quería, le estorbaba políticamente que el Señor Jesús fuera públicamente reconocido por él como un maestro de Israel. Nosotros, hermanos, podemos encontrar en Juan capítulo 12, versículo 42, dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso es que Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque el pueblo de Israel sabía perfectamente a cabalidad que Jesús era el Rey de Israel, que Jesús era el Mesías enviado por Dios y que Jesús sería el sacerdote que ofrecería sacrificio por toda la nación de Israel para que todos los que creen en este sacrificio fueran salvos. Pero aquí tenemos entonces que Romanos 10, versículos 9, 10, realmente nos está presentando la condición del pueblo de Israel que el apóstol Pablo reconoce en Romanos capítulo 9, 1 y 10, 1. ¿Sí? Dice, es decir, demanda del pueblo de Israel que confiesen públicamente que Jesús es el Señor y que crean en su corazón. Y esto va a ser congruente con la justicia que ellos demuestren con sus hechos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, o entre judío y no judío, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, sean judíos o no judíos, serán salvos. Esto es lo que enseña la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículos 5 al 13. Dios les bendiga, amados hermanos. Con la ayuda de Dios nos veremos pronto en la siguiente transmisión.